Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora y les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al economista Marco Antonio Córdoba platicando con temas que están relacionados a la economía y también al panorama que se está viviendo a nivel internacional. ¿Cómo está Marco Antonio? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Selena, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con tu amplio auditorio. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, hemos escuchado de este enfrentamiento, esta guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Sabemos que cuando se habla de guerras hay repercusiones económicas importantísimos y en ese sentido, ¿cuál es el país que está en mayor riesgo en cuestiones económicas? Sí, así es. En efecto, en este momento los países que están teniendo mayor afectación económica son los participantes, ¿no? En este caso Rusia y Ucrania son los que se están viendo afectados notablemente en materia económica. Ya se tiene información, por ejemplo, en Rusia hay un alza considerable en los precios, ya se está presentando escasez de productos, de mercancías. También hay un alza considerable en la tasa de interés, estaba alrededor del 10%, ya está por encima del 20%, y esto implica un encarecimiento de los créditos, al consumo hipotecario automotriz de dicho país. También se está viendo, por lo tanto, por la escasez que se está presentando, por el alza de los precios, pues la inflación, ¿no? Una inflación ya bastante elevada, pues lo cual ya está afectando, ¿no? La calidad de vida de por sí ya afectada por el conflicto, sí, pero ahora ya por el lado de la materia económica. También por las sanciones que se han puesto a Rusia a nivel mundial en materia económica. La población pues ha tenido ahí cierto pánico en el sentido del uso del efectivo y está sacando el dinero de los bancos, ¿sí? Por el alza en los precios, por el alza en la tasa de interés, por la devaluación del rublo, se llama una corrida, ¿sí? Hay una corrida financiera, la cual esto significa que están sacando su dinero, ¿sí? Están sacando su dinero de los bancos y eso pues va a generar una serie de problemas de liquidez al interior de Rusia, ¿no? Esto por el pánico de que se queden sin efectivo y que también por las transacciones electrónicas se vean afectadas, ¿no? Porque ya a nivel internacional se les ha restringido en el uso del sistema de comunicación de la banca electrónica, ¿no? Entonces, sí hay una fuerte afectación en Rusia, también en Ucrania son los mismos efectos. Son los países que en este momento se están viendo más afectados. Sin embargo, el efecto será mundial, sobre todo por lo pronto con los países que tengan mayor relación comercial, económica, financiera con Rusia y con Ucrania, pues los cuales serían los países de Europa Oriental, que serían los países asiáticos. Sin embargo, aquí los países de América Latina no estamos exentos, ¿sí? Dado que es un fenómeno a nivel mundial y dado el proceso de integración económica y comercial en el que estamos inmersos, pues también, ¿no? También aquí los países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, México, nos estaríamos viendo afectados, ¿no? Sobre todo por la parte de precios, un alza en precios, ¿no? Entonces, esto es lo que se percibe hasta el momento, ¿no? Claro, y cuando hablamos de esta alza en los precios, en gran medida tiene que ver por los combustibles, ¿no? Sí, así es, en efecto, ¿no? Tanto Rusia como Ucrania son países que destacan a nivel mundial en producción de petróleo, en producción de gas natural, y al estar en este momento en conflicto bélico, se prevé que afecte a la oferta de dichos hidrocarburos. Por lo tanto, el precio del petróleo y del gas natural ha escalado de manera notable. Y ahorita, por ejemplo, ya lo que es el petróleo, ¿no? Hay diversas, ¿no?, clasificaciones del petróleo. Una de ellas es el WTI, que es aquí el petróleo de Texas, que andaba cerca de los $130 por galón. Entonces, si el petróleo se incrementa, los
los derivados del mismo, como es la gasolina, también esperaríamos que se incremente, ¿no? Y también si el gas se incrementa, el gas natural, entonces eso se estaría dando a nivel mundial. Aquí en México también somos usuarios del gas natural y eso también se estaría reflejando en el gas LP, ¿no? Entonces, sí se espera un alza considerable de los precios de hidrocarburos que afecte a nivel mundial. Estamos platicando con el economista Marco Antonio Córdoba y Marco, le pregunto, ahorita me llama la atención que está comentando este tema sobre la alza que pudiera haber en el crudo y eventualmente también en las gasolinas, porque en el caso de México estamos viviendo una etapa de cambios. En ese sentido, sabemos que estamos, yo creo que a semanas o a pocos meses de que ya se inaugure la refinería de Dos Bocas que está construyendo pues en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, también hace algunas semanas se dio a conocer, bueno, meses ya, se dio a conocer también la noticia de que el gobierno mexicano adquirió la refinería de Deer Park, que se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Texas. En ese sentido, entonces, ¿nos pudiéramos ver beneficiados, por así decirlo, con la alza de lo que cuesta el petróleo? Aquí hay un doble efecto, Celina. Por un lado, al ser México un país productor y exportador de petróleo, al venderlo en el mercado internacional y al estar incrementando el precio del petróleo, los ingresos que se reciben por la venta de dicho hidrocarburo se ven incrementados. ¿Sí? Entonces, por ese lado, sí vemos ahí que se tendría un efecto positivo en los ingresos que recibe Pemex por la venta de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, en este momento también hay que recordar que gran parte de la gasolina que en este momento estamos utilizando se está importando. La importamos, entonces al estarla importando, el precio es a nivel mundial, entonces aquí pagamos más. ¿Sí? Entonces, por un lado, sí recibimos más ingresos, pero por otro lado tenemos que desembolsar, el gobierno federal tiene que desembolsar más de recursos porque se está importando, ¿no? Entonces se está pagando más. Por otro lado, ¿sí? Ya se dio a conocer que el gobierno da una serie de estímulos fiscales para que el precio de la gasolina y a nivel nacional no tenga esos incrementos. ¿Sí? Y en el caso de la gasolina y del diésel también es alrededor del 5% ese estímulo que se da, ¿no? Entonces, en este momento está aplicando el estímulo más elevado la Secretaría de Hacienda, que es alrededor de entre 4 y 5 pesos. Y lo que implica que cuando aplique estos estímulos, si bien es cierto, se mantiene el precio de la gasolina y eso pues no provoca esos vaivenes y no afecta directamente a los usuarios, pero por otra parte las arcas públicas, Hacienda, deja de percibir estos ingresos. ¿Sí? Entonces hay una serie de efectos que sí podemos ver que sí, podrían ser positivos, pero hay otros efectos que no son tan positivos, ¿no? Sí, y en ese sentido, por ejemplo, vemos decisiones que ha tomado en este caso el gobierno federal, justamente por lo que nos comenta, esta alza en el precio de los combustibles, que no es algo exclusivo de México, es algo que se está viviendo a nivel internacional, y desde el pasado 5 de marzo y hasta el viernes 11 de marzo, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se dará un estímulo fiscal del 100% en la gasolina magna. Esto implicaría dejar de cobrar lo que es el IEPS, que son aproximadamente 5 pesos con 49 centavos. En ese sentido podemos decir que es una buena decisión para los ciudadanos, pero pues también pudiera haber este desfase, ¿no? En lo que recibe Hacienda. Sí, así es, ¿no? Con este estímulo fiscal que implementa el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y específicamente en el IEPS sobre gasolina, pues provoca que de forma positiva pues que el precio no se modifique, que no se modifique a la alza y que no se esté absorbiendo pues esas alzas que estamos viendo a nivel internacional. Por lo pronto aquí en nuestro país no lo estamos percibiendo por estos estímulos, ¿no? que está implementando el gobierno federal, pues para que el precio no se vea elevado y no afecte, ¿no? a los consumidores. Sin embargo, por otra parte, al no cobrarse el IEPS,
¿sí? Deja de recaudar una parte de los recursos, con lo cual, bueno, podría en el mediano plazo reducir, ¿no?, los ingresos por parte del gobierno federal, ¿sí? Y por lo tanto ahí hacer algunos cambios, ¿no?, en relación a su política del gasto público, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un incentivo positivo para los consumidores de gasolina por este incentivo, sin embargo sí podría generar ahí una afectación en cuanto a los ingresos que tenía planeado el gobierno federal. Perfecto, Marco Antonio Córdoba, economista, muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema y desearte que tengas un excelente día. Muchas gracias, es con mucho gusto, Selene. Igual, que tengan excelente día.